Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos esta mañana. Pues un privilegio poder compartir con ustedes un momento de reflexión. Y por supuesto, gustoso de que nos escuches y nos sigas en nuestro canal, Boris Darmon Canal, y también en nuestro Facebook. Es un privilegio, como dije, tener esta ventana y poder compartir con ustedes algunas reflexiones, ideas que suceden o que acontecen normalmente en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Bueno, esta mañana, creo que todos nosotros estamos viviendo una nueva experiencia de un mundo en una situación totalmente, en una dirección totalmente diferente. Las noticias en todos los campos nos muestran de que estamos viviendo tiempos realmente difíciles o tiempos predichos para la edad o la era en la que cada uno de nosotros se desenvuelve diariamente. Vamos a conversar un poco algunas de las cosas que suceden en nuestro mundo. Esta semana hemos tenido algunos presidentes de algunos países cercanos a nosotros que han estado en la ONU, han participado de ciertas alocuciones, discursos, en los que han mostrado su incomodidad respecto a la inacción. En resumen, es eso. Estas organizaciones como la Organización de Naciones Unidas supuestamente se ha constituido con el objetivo de poder defender los derechos del hombre, los derechos morales establecidos en la realidad misma de la condición humana. Y varios de ellos han manifestado su incomodidad ante la indiferencia de esta organización. La palabra más ad hoc, diríamos, de esta organización es la condición de hipocresía, en la que supuestamente representan a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas no procuran sobre lo que las Naciones Unidas requieren, como por ejemplo, no a la guerra, no a la agresión, no a la agresión entre grupos políticos, no a la agresión entre países, no a la agresión entre fuerzas del orden. Generalmente se busca la cooperación, un acto de identidad e identificación con las necesidades de los países. Eh, Podemos ver los casos de Ucrania o los otros países que siguen en guerra como Palestina, Israel y otros más. De alguna manera, estos grupos han encontrado en las Naciones Unidas una indiferencia, yo diría, hasta cómoda para ellos, para sus propósitos, porque finalmente han terminado por acogerse a ese silencio que estas Naciones Unidas, organizadas supuestamente con sus cancilleres y representantes de cada país, quienes no quieren divergir o no quieren disentir, no quieren mostrar su diferencia de opinión respecto a ciertas cosas por temor a ser sancionados, a ser considerados rebeldes o a no recibir beneficios que normalmente los grandes poderes tienen para cada uno de ellos. Entonces, la política de la hipocresía es una política de convivencia con el mal, con la triste realidad de no decir lo que es incómodo o lo que necesariamente puede ser mal entendido o mal interpretado por aquellos que forman parte de los poderes de este mundo. Finalmente, encontramos a un Bukele, a un Milei y a otros presidentes y cancilleres como el peruano, que se manifestó públicamente en la OEA para decir su posición respecto a la dictadura de Cuba y de Colombia y de Venezuela, perdón. Y finalmente, claro, han sido separados de sus cargos por ser directos y por mostrar de una manera fehaciente su incomodidad con el maltrato, con la falta del respeto a los derechos humanos
en cada país donde estos poderes, ya subpoderes de dictadores, se presentan y acosan permanentemente a sus pueblos. El día de ayer leía un artículo que tenía alto nivel de veracidad de que en Cuba ya no hay leche, ya no hay carne, la gente no tiene que comer, la situación es caótica y según el comentario, el presidente actual quería o debía presentarse ante las naciones y dimitir, perdón, de su cargo para poder dejar el país a una democracia donde puedan los pueblos elegir al representante que ellos realmente quieren o merecen. Sin duda, un país azotado por la delincuencia, por la falta de alimento, por la libertad, sin duda encontramos que se encontrará en una situación realmente caótica o socialmente incapacitada para poder elegir un representante que sea realmente una ayuda para sacar adelante a un pueblo tan denigrado como lo es Cuba, y así como hay otros países en el mundo. Cuando nosotros miramos estas situaciones, tal vez muchos de nosotros decimos, esto siempre ha pasado. Sin duda, los pueblos, las naciones siempre han tenido situaciones difíciles a las cuales no han podido, eh, han luchado tanto que muchas veces han tenido que convivir, tanto en la Primera o Segunda Guerra Mundial o después o antes de ella, con los poderes que existían en esos países donde el socialismo y el comunismo dominaba las mentes y sometía a las personas en esclavitud y no había libertad. Sin duda, esos eventos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de pérdidas de vidas, tal vez no la hemos vivido y nosotros tal vez no tengamos una conciencia vivencial de lo que haya pasado en esas épocas, pero estas situaciones cada vez se vuelven más evidentes en nuestro tiempo. La lucha de poder, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Ya lo decía la Escritura. La palabra de Dios menciona que para el tiempo del fin tendríamos poderes sobreponiéndose a otros poderes, dentro y fuera de las regiones, dentro y fuera de los países, sociedades sometidas al poder político, tanto así que solo tienen que convivir con aquello que ellos mismos, frustrados, impotentes, no pueden rebelarse ni tampoco cambiar. Eso en el campo político. Las naciones, indiferentes a las necesidades humanas, se han convertido en hipócritas convivientes bajo conveniencias propias a recibir beneficios, préstamos, mientras su poder o mientras el gobierno de ese partido o esa corriente de pensamiento está en el poder, se mantienen como que conviviendo entre el bien y el mal. En el campo de la economía, nosotros podemos ver a muchos países sufriendo situaciones realmente caóticas, deudas que no pueden pagar, que el pueblo tiene que sufrir, que tiene que sobrellevar con hambre, con sufrimiento evidente en la vida común de los niños, de nuestras escuelas, de los padres que no tienen trabajo y que si tienen algún trabajo, lo que consiguen no es suficiente para poder sostener la familia. En el campo moral encontramos a una sociedad totalmente desenfrenada, donde el que tiene más aprovecha de las condiciones del que no tiene para poder hacer sus más bajas o cumplir sus más bajos instintos de sometimiento a aquellos que no tienen el poder de decidir o de elegir cómo vivir de una manera más digna y libre. En el campo social y de seguridad, encontramos a los países totalmente entregados a la delincuencia. Ya es imposible sobrevivir o convivir dentro de una ciudad donde la inseguridad es total, donde las personas no pueden movilizarse con sus equipos, un celular, un reloj, una cartera o ir a su trabajo de manera segura. Las ciudades están abandonadas por la seguridad que no da el gobierno o los gobiernos a sus pueblos.
Hoy en día la extorsión, la mentira, la corrupción en el campo económico, social, político es total. Ya no hay manera de vivir una vida segura. Hoy las cárceles, entre comillas, casas, están enrejadas y nosotros vivimos dentro de ellas para protegernos de las calles donde deberíamos andar con libertad. Algunos países han tomado decisiones drásticas para poder atacar este flagelo que destruye las, eh, la sociedad y su tranquilidad de vida. Algunos han tomado decisiones drásticas para encarcelar a aquellos que eh, destruyen la seguridad de una ciudad y han logrado cierto nivel de tranquilidad, como el caso de El Salvador. Y así como él, otros países han tomado decisiones para poder declarar en situación de emergencia algunas comunidades y ver cómo poder resolver el tema de la delincuencia. La verdad que es una situación difícil. Muchos de nosotros no nos involucramos muchas veces por temor, por miedo a ser parte de las víctimas de este flagelo que acosa nuestras ciudades. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué futuro nos espera? La situación es caótica, es atroz. No hay manera de que como personas podamos sobrellevar esta situación y poder controlarlo. Necesitamos de los poderes del Estado para poder controlar con la ley y las fuerzas del orden la situación de inseguridad que acosa a nuestros países. La palabra de Dios nos muestra de manera fehaciente que en este tiempo la situación social, económica, moral, se volvería insostenible para la raza humana. Ni hablar de las enfermedades que acosan el mundo, de la manera como se hace negocios con el dolor de la gente. La situación del mundo hoy en día es una situación de desorden total, es caótica, tal como lo predijo la palabra de Dios. En estos tiempos habrá tiempos peligrosos, dice la Biblia, avaros, estafadores, deseosos del mal. Esas serían las características del mundo de hoy. La Biblia ya lo decía hace más de 2000 años atrás. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Tal vez uno de los consejos más sabios que dio alguna vez una persona fue: acójanse a sus casas, escóndanse, eviten la sociedad. Y muchos han tomado ese camino para poder vivir una vida más de solaz y de paz, familiar, social. Pero ¿qué de las actividades que tenemos que realizar para poder sobrevivir, para poder conseguir los recursos necesarios para vivir en un mundo caótico como este? ¿Qué podemos decidir y hacer para poder vivir una vida más segura, más tranquila, de mayor convivencia e identificación entre seres humanos? La palabra de Dios nos aconseja que nuestra seguridad está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Que si bien es cierto, tenemos que trabajar por nuestras comunidades para darles a ellos la orientación necesaria para vivir una vida mejor, una vida más ordenada, más segura, dentro de su propio entorno. También la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a depender más de nuestro Padre Celestial. Es allí donde debemos acoger nuestros corazones, nuestra desesperanza, nuestra frustración, nuestras preocupaciones, ponerlas a los pies de Jesús, quien luchó y murió en una cruz para darnos la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida con propósito. Sin duda, tu vida con propósito se ve frustrada por las imposibilidades y los limitantes que el mundo te pone, ya sea en el campo social, ya sea en la educación, ya sea en la economía, ya sea en tus negocios que no puedes desarrollarte. Quizás te encuentras desesperado porque no tienes un camino en el futuro abierto o una luz que te muestra ese camino, que es un camino mejor, o que vendrán cosas mejores en el futuro, como dicen muchas veces los motivadores. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Él caminó el camino del futuro para cada uno de nosotros. Él caminó el camino difícil del sufrimiento
para que nosotros no tengamos que sufrir. Mayor esperanza tenemos si confiamos en Él. No es fácil. No es fácil porque no vamos a mirar al cielo y ver que cae el maná del cielo para comer, para dar alimento a nuestros hijos. No es fácil porque no tenemos que simplemente sentarnos y esperar. Pero sí tenemos que aprender a confiar de que aquel que todo lo ve, que aquel que todo lo tiene, que aquel que todo lo sabe, sabe nuestras necesidades, que Él conoce nuestra realidad y que Él puede darnos paz en medio de la tormenta, que nos puede dar tranquilidad en medio de la inseguridad, que nos puede orientar hacia un camino de esperanza si es que realmente nosotros confiamos en Él. Un día los discípulos cansados, juntamente con Jesús, habían estado todo el día hablando con las multitudes y después de darles de comer, Jesús cansado subió a una pequeña barca. Y cuando subieron a la barca, Jesús les dijo, vamos al otro lado del mar. Y mientras bogaban, se presentó una gran tempestad. Jesús se quedó dormido porque había estado trabajando todo el día. Y en la gran tempestad, los grandes pescadores como Pedro, Juan y otros habían estado tratando de sacar la barca de la tempestad. La situación era caótica, pero ellos habían estado muchas veces en una situación similar cuando eran pescadores. Ahora parece que la tempestad arreciaba tanto que ellos no podían salvar la barca. Y desesperados despertaron a Jesús para decirle, Jesús, sálvanos, que perecemos. Yo me imagino a Jesús mirando los rostros de esos hombres, desesperados por la tempestad, preocupados porque podían hundirse y ahogarse y morir. Jesús los mira y les dice, hombres de poca fe. Miró a la tempestad, levantó las manos y dijo, calma, enmudece. Y la tempestad se calmó. ¿Qué poder tiene este ser para poder calmar las tempestades de tu vida? ¿Qué capacidad tiene Jesús para que tú puedas entender de que Él es capaz de resolver todos tus problemas si realmente confías en Él y te subes a su barca? Y aunque haya una gran tempestad, Él levantará sus manos y dirá, calma, enmudece. Es el momento de confiar. Si no hay salida hacia el frente porque está el mar, si no hay salida hacia la orilla porque están los filisteos, si no hay salida hacia la derecha porque están los cerros, las montañas del Sinaí, si no hay salida para atrás porque están los ejércitos de Egipto, tal como le pasó al pueblo de Israel y a Moisés, hay una salida y esa salida está en el cielo. Mirad hacia arriba, allí hay esperanza, allí hay salvación. Así como Moisés miró hacia arriba y dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, extiende tu vara. Y el mar se abrió y pasaron por en medio del mar, gracias al milagro que Dios hizo al abrir un camino seco para poder caminar seguros. Hay un futuro seguro para nosotros si confiamos en el Señor, si miramos hacia arriba. Allí hay salvación. Yo quiero que esta mañana tú puedas confiar que a pesar de las situaciones que se ven en el mundo, que se ven en la sociedad, que se ven en la inseguridad misma de nuestras comunidades, hay esperanza en Jesús. Él tiene salvación para ti y para mí. Que esta esperanza pueda renacer en tu corazón y que este mensaje pueda ayudarte a confiar que hay esperanza en Jesús. En Él siempre hay salvación. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque a pesar de lo que pasa en el mundo hoy, hay esperanza en Jesús. Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestros planes en tus manos. Queremos confiar en tus promesas y cuando estemos desesperados, que podamos asirnos de tu mano y pasar la tempestad con tu protección y cuidado. Danos paz, crea esperanza, refuerza nuestra fe. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yo deseo que esta mañana Dios los bendiga y que tengan todos un lindo sábado y también una linda semana. No olviden ustedes visitar nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube, y que Dios nos bendiga a todos. Muy
Feliz sábado. Un servidor, Boris Darmo. Chao, chao.